Bien, bueno, vamos a continuar ahora con lo que es patología uterina. Bueno, lo que respecta a la falla ovárica precoz, eh, bueno, si se conoce la causa, una manera es la prevención, ¿no? Por ejemplo, se ve esta falla ovárica precoz en pacientes que reciben, por ejemplo, radioterapia, ¿no? Pacientes que reciben quimioterapia, pacientes oncológicos, ¿no? Se ve esta mayor incidencia de falla ovárica precoz. Hay otro grupo de pacientes también con falla ovárica precoz en las cuales no se evidencia una causa identificable, ¿no? Por lo tanto, no habría manera de prevenir en esa población. Pero sí, en la población en las cuales se puede determinar una posible causa, se podría también de alguna manera, prevenir, ¿no? Pero básicamente esta falla precoz en pacientes con radioterapia y quimioterapia, pacientes oncológicos que tienen que recibir definitivamente el tratamiento, ¿no? Riesgo-beneficio, riesgo de falla ovárica precoz, beneficio de mayor sobrevida global, ¿no? Dependiendo del tipo de cáncer que tenga la paciente. Bien, volviendo acá, paciente de 59 años acude por presentar desde hace 8 semanas sangrado vaginal escaso, color marrón oscuro. Miren la de la paciente, 59 años. Acá me dicen que su FUR es hace 9 años. O sea, acá estamos ante un sangrado posmenopáusico. Sangrado posmenopáusico. Bien. Sin antecedentes patológicos ni ingesta de fármacos. O sea, no es un sangrado por algún tipo de medicamento. Examen ginecológico normal. ¿Cuál es la causa más frecuente de sangrado uterino posmenopáusico? Entonces es la atrofia endometrial, ¿no? Lo que les comentaba anteriormente. Mujer de 48 años que acude por hipermenorrea, o sea, sangrados uterinos abundantes, 1 año de evolución. Al examen clínico tiene un útero aumentado de consistencia y un volumen comparable a una gestación de 14 semanas. O sea, tiene un útero de más o menos 14 centímetros aproximadamente. Y a esto se asocia sangrado uterino anormal. ¿Cuál es la cosa más probable? Obviamente, por frecuencia, tenemos que pensar en miomas. Ahora, aquí el problema es que nos dan diferentes tipos de miomas. Obviamente, un mioma cervical no te va a hacer crecer en su totalidad el útero, porque aquí el útero está voluminoso, está totalmente aumentado, comparado a una gestación de 14 semanas. Por lo tanto, un mioma cervical ya voy descartando. Mioma intraligamentario también lo descarto, porque estos miomas intraligamentarios más bien suelen confundirse con tumores de ovario por su localización parauterina. Entonces, dentro del diagnóstico diferencial de los miomas intraligamentarios están los tumores anexiales o tumores ováricos, ¿sí? Entonces me quedaría entre miomas subseroso, submucoso e intramural. Los miomas subserosos, justamente por su localización, no suelen producir hipermenorrea. Por lo tanto, descarto esta opción y me quedo entre mioma submucoso y mioma intramural. De ellos, los miomas más frecuentes son los intramurales, ¿ok? Pero los que son más sintomáticos son los submucosos. Pero los submucosos suelen crecer para dentro de la cavidad endouterina, mientras que los intramurales suelen hacer crecer el útero en todo su volumen, dando estas apariencias, ¿no?, de úteros de una mujer en gestación, ¿no? Úteros muy voluminosos son los miomas intramurales, ¿no? Y que por su tamaño deforman la línea endometrial, produciendo cuadros de hipermenorrea. Muy bien, entonces aquí yo marco mioma intramural, uno porque es el más frecuente de los miomas y otro porque es el que me da con mayor frecuencia úteros voluminosos, ¿no? Úteros totalmente crecidos en todas sus dimensiones. Los miomas uterinos submucosos son tumoraciones benignas de tejido muscular cuyo signo más frecuente es el sangrado genital en su forma de menorragia, que quiere decir sangrados uterinos, sangrados menstruales abundantes. Gestante de 38 años, gesta 5 para 4,
37 semanas de edad, o sea, ya está a término. Tiene un mioma subseroso, ya de 9 centímetros, que está ubicado en la cara anterior e inferior del cuerpo uterino, sin molestias aparentes. Recuerden que los subserosos son los que menos síntomas te dan, y al ser subseroso no es un mioma que me pueda obstruir el canal de parto. Por lo tanto, no estaría contraindicado en esta paciente un parto vaginal. Entonces, ¿cuál sería la conducta más apropiada a seguir? Cesárea corporal. Primeramente, aquí no hay indicación de cesárea, ya que es un mioma subseroso, no es un mioma submucoso, que sí son los que pueden producir obstrucción de partes blandas. Este mioma es subseroso, por lo tanto, esta opción no la considero. Cesárea segmentaria, obviamente, la indicación de cesárea en sí, con estos datos que están acá, no estaría indicado, ¿no? Por lo tanto, aquí la alternativa correcta sería control de la paciente semanal, ¿sí? Recuerden que durante la cesárea no está aconsejable realizar la miomectomía. Si durante una cesárea uno evidencia un mioma, durante la cesárea uno evidencia un mioma, la cesárea con la miomectomía no está indicado, ¿ok? Debido a que el útero grávido tiene alta vascularidad y el riesgo de sangrado post resección del mioma es bastante probable, un sangrado profuso. Por lo tanto, la cesárea y la miomectomía en el mismo acto operatorio no está indicado, ¿no? Entonces, si durante la cesárea uno ve un mioma, lo indicado es dejarlo ahí, salvo que el mioma obstruya la zona donde se va a hacer la incisión. En ese caso sí se podría hacer la resección para poder extraer el producto, pero cesárea y miomectomía no está indicado. Mujer de 30 años acude por hipermenorrea de 1 año de evolución, además de cansancio fácil. Hipermenorrea, ¿no? Sangrados uterinos abundantes, no en cantidad y en días. Cansancio fácil, probablemente por la anemia debido al sangrado. Refiere que es usuaria de anticonceptivos orales combinados. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? A ver, acá síndrome de ovario poliquístico no tiene nada que hacer dentro del diagnóstico, ¿no? Porque el síndrome de ovario poliquístico no se caracteriza por la hipermenorrea. Hipertiroidismo me puede producir ciclos de amenorrea, pero no esta sintomatología de hipermenorrea, ¿no? Endometriosis pélvica es más, va más asociado al dolor, ¿no? Entonces aquí estaría yo entre miomatosis uterina y hiperplasia endometrial, ¿no? Entonces, la hipermenorrea va mucho más de la mano con la miomatosis uterina, ¿no? Y la toma de anticonceptivos orales combinados, vale decir, estrógeno y progesterona, más bien esta asociación y por este componente de progesterona es menor el riesgo de la hiperplasia endometrial, porque la progesterona atrofia el endometrio, no lo hiperplasia. Por lo tanto, esta alternativa también la cancelo y me quedo con miomatosis uterina. La hiperplasia endometrial está relacionado a hemorragias uterinas disfuncionales, verdadero, factor endometrial. Puede ser inicio del desarrollo del cáncer de endometrio, verdadero. Es por estrógenos sin oposición de la progesterona, verdadero, porque si le doy con progesterona, más bien disminuyo la incidencia de hiperplasia. Puede ser causada por tumores de células de la granulosa del ovario, verdadero, ¿no? Los tumores de la granulosa del ovario producen, ¿qué hormona? Producen estrógeno en altas cantidades, ¿no? Los tumores de la granulosa y los estrógenos a nivel del endometrio producen la hiperplasia. Por lo tanto, todas estas son correctas. Hay una clasificación de hiperplasia simple, sin atipia, hiperplasia compleja sin atipia, hiperplasia simple con atipia e hiperplasia compleja con atipia. El riesgo de que vaya a un adenocarcinoma de endometrio. Ambos tienen sus porcentajes, ¿no? Es aproximadamente 1, 3, 8 y 29. El riesgo de que una hiperplasia simple sin atipia vaya a adenocarcinoma endometrial, 1%. Que la hiperplasia compleja sin atipia vaya a adenocarcinoma endometrial, 3%. Mientras que la que sí me preocupa realmente es la hiperplasia compleja con atipia, ya que un 29% de estas pacientes van a ir a un adenocarcinoma de endometrio.
Mujer de 52 años de edad acude por presentar desde hace 6 meses episodios de ginecorragia, o sea, sangrado vaginal, no asociado a coito. Su último periodo menstrual fue hace 4 años. El diagnóstico más probable en esta paciente sería hiperplasia endometrial, ¿sí? A ver, vamos a analizar por qué. 52 años, ya. Desde hace 6 meses, episodios de ginecorragia no asociados al coito. Su último periodo menstrual fue hace 4 años. O sea, estamos hablando de un sangrado uterino posmenopáusico. Sangrado uterino posmenopáusico, ¿no? Y dentro de las causas sabemos que a la cabeza va la atrofia, terapia de reemplazo hormonal y la hiperplasia endometrial. Son las 3 causas más frecuentes. Esta paciente no me indica que tenga terapia de reemplazo hormonal, por lo tanto esta clave no la considero. A ver, endometriosis va más de la mano del dolor y pacientes en edad fértil, por lo tanto esta clave yo la voy cancelando. Hemorragia uterina disfuncional. A ver, esta hemorragia uterina disfuncional se ve más frecuente, como le dije, en los extremos de la edad fértil, pero esta paciente ya hace 4 años que ya no menstrua. Por lo tanto, ya no puedo hablar de desbalance hormonal, porque esta paciente ya no menstrua. Miomatosis uterina podría ser, aunque por la edad es un poco infrecuente también, porque es más frecuente en pacientes en edad fértil, por el estímulo estrogénico. Por lo tanto, la miomatosis también la voy cancelando. Y cáncer de uterino yo la descarto porque el cáncer de uterino se asocia más frecuente a ginecorragia postcoito. Sangrado postcoital, cáncer de cervix, pero acá dice ginecorragia no asociado al coito, por lo tanto el cáncer de cuello uterino lo descarto, me quedo con hiperplasia endometrial, ¿no? Muchas claves pueden salir por descarte. Paciente de 59 años acude por presentar sangrado vaginal, antecedente de hipertensión, diabetes y estudio ecográfico endometrio de 9 milímetros. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Cáncer de endometrio. El cáncer de endometrio más adelante vamos a detallar, pero básicamente acá hay 2 tipos de cáncer de endometrio, tipo 1 y tipo 2, o también llamado carcinoma de tipo endometrioide y el no endometrioide, ¿sí? Este es más frecuente en la perimenopausia y el no endometrioide es más frecuente en la posmenopausia. Cuando hablamos de pacientes obesas, ¿no?, hipertensas, diabéticas, pacientes con estímulo estrogénico, básicamente hablamos que son factores de riesgo para carcinoma de endometrio tipo 1 o el carcinoma de tipo endometrioide, los cuales se dan en pacientes que están en la perimenopausia. Las patologías, las cáncer de endometrio tipo 2 o no endometrioides, que es más frecuente en la posmenopáusica, no se asocian mucho a estos factores de riesgo, ¿sí? Más frecuentemente aquí van a haber otro tipo de lesiones como pólipos endometriales o como neoplasias serosas intraepiteliales como factores precursores del cáncer de endometrioide. Aquí tenemos básicamente 2 tipos característicos, que es el seroso y el células claras, que son los más frecuentes, ¿no?, dentro del tipo 2 o no endometrioide, que son los que tienen peor pronóstico. Los que tienen mejor pronóstico son los tipo 1. Por lo tanto, aquí esta paciente tiene, sangrado vaginal, que es el síntoma más precoz y más frecuente del cáncer de endometrio. Tiene hipertensión y diabetes, que es factor de riesgo para cáncer de endometrio, y tiene un endometrio de 9 milímetros, que es un endometrio engrosado. En una paciente posmenopáusica se debe esperar nomás encontrar un endometrio de menos de 3 milímetros. Ya con este engrosamiento y esta característica yo debo pensar en un cáncer de endometrio, y sobre todo si fuese más fino en mi diagnóstico sería un tipo 1, ¿no?, por los factores de riesgo asociados. Paciente de 49 años acude al consultorio por presentar menorragia, o sea, sangrados uterinos abundantes. Al examen ginecológico, útero aumentado de tamaño de 20 centímetros.
irregular, inmóvil, tiene una hemoglobina de 6. O sea, la menorragia lo ha llevado a la anemia. No acepta transfusión sanguínea y la paciente tiene indicación de histerectomía por miomatosis, ¿no? Leiomiomatosis o también miomatosis uterina. ¿Qué alternativa preoperatoria beneficiaría a la paciente? Bueno, estrógenos no le voy a dar porque incrementa el tamaño del tumor, ¿no? Inhibidores de la fibrinólisis no es tratamiento ni siquiera conocido para la miomatosis. Antiandrógenos no tiene nada que hacer acá. Los antiandrógenos más que todo en el síndrome de ovario poliquístico. Mifepristone para gestaciones, ¿no? Para inducir el aborto. Entonces, por descarte, inclusive me quedarían los análogos de la GnRH. Los análogos de la GnRH me van a crear un ambiente hipoestrogénico. Porque estos análogos, al actuar a nivel de la GnRH, van a producir una saturación de los receptores hipotalámicos, ¿no? Saturación de los receptores a nivel de la hipófisis, por lo tanto ya no va a haber producción de la FSH y LH por saturación de los receptores hipofisiarios. Entonces no va a haber liberación de FSH y LH, por lo tanto no va a haber producción de estrógeno a nivel ovárico y se va a producir un ambiente hipoestrogénico. A ver, que hay una pregunta de 9, dice Cristian. Bueno. Mujer de 27 años sin hijos acude a consulta por infertilidad primaria. 27 años sin hijos, infertilidad primaria. En la ecografía se evidencian miomas uterinos subserosos. Recuerden que los subserosos son los más asintomáticos, mientras que los más sintomáticos son los submucosos. Este subseroso mide 3 por 1.5 centímetros y está localizado en el fondo uterino. Según el caso, ¿cuál es el enunciado correcto? Bien, entonces, los miomas submucosos son los más sintomáticos. Me producen uno, infertilidad, y otro, sangrados, menorragia. ¿Sí? Bien, entonces, aquí me hablan de un mioma subseroso de 3 por 1.5 centímetros. Entonces, el mioma debe causar dolor. Por el tamaño es muy infrecuente y por la localización, salvo que se tuerza, ya que los miomas subserosos suelen tener un pedículo y al torcerse sí podría producir dolor. Pero acá dice debe causar dolor, por lo tanto esto lo cancela como alternativa. El mioma no es la causa de la infertilidad, esto es correcto, ya que es un mioma subseroso, no es un mioma submucoso, o por lo menos debería ser un intramural que deforme la línea endometrial, que sí podría ser causa de infertilidad. En este caso no lo es así, por lo tanto la alternativa es la clave B. Paciente de 35 años que refiere sangrado ginecológico desde hace 10 meses. En la histerosonografía se evidencia un mioma submucoso intracavitario de 2 centímetros. ¿Cuál es la indicación más adecuada? Bien. Actualmente, para los miomas, ¿no?, de menores de 4 centímetros, ¿no?, los pólipos, ¿no?, hasta inclusive las hiperplasias o para las hiperplasias endometriales, el tratamiento de elección es la vía histeroscópica. Y por el tamaño que me refiere de un mioma submucoso de 2 centímetros, aquí idealmente la resección por vía histeroscópica es la vía de elección. Ahora, miomectomía laparoscópica sería incorrecto porque recuerden que el mioma está submucoso. Este es el útero, esta es la cavidad endouterina, ¿no? Recuerden las 3 capas del útero, ¿no? La serosa, luego viene el miometrio, ¿no?, y el endometrio.
Entonces, si yo le voy a ingresar por vía laparoscópica, tendría, para poder llegar a este mioma que está acá submucoso, tendría que perforar estas 3 capas, lo cual sería contraproducente, sería muy sangrienta la operación y no sería la indicada, ¿no? Mucho menos la vía abdominal ni la vía laparoscópica. La histerectomía abdominal sería demasiado sobretratamiento para un mioma bastante pequeño. Por lo tanto, aquí la alternativa correcta es la resección por vía histeroscópica, que es la cirugía mínimamente invasiva, que actualmente es el gold estándar para el manejo de pólipos y miomas submucosos de pequeño tamaño, ¿no? Menores de 4 centímetros. Paciente de 34 años que refiere aumento de volumen menstrual desde hace un año, tiene un régimen catamenial, 4 días de sangrado cada 30. El examen clínico es un útero de más o menos 8 centímetros, ligeramente aumentado. Anexos no tumores, no dolor, hemoglobina de 12 y la ecografía extravaginal se ve un útero de 8 centímetros con un mioma de 1 centímetro en la cara anterior que no deforma la línea endometrial. Entonces, ¿cuál es la conducta más adecuada ante una paciente que refiere un aumento del volumen menstrual de hace un año, el útero de 8 centímetros, ya no hay tumores en el ovario y tiene una hemoglobina de 12? O sea, es un sangrado regular, pero que no la lleva a la anemia. Y en la ecografía extravaginal se ve un pequeño mioma de 1 centímetro. Acá la pregunta sería, ¿en qué casos se tratan los miomas? Uno, cuando producen infertilidad. Otro, cuando producen sangrado, mucho más anemizante. Y otro, cuando miden más de 5 centímetros. Esta es una indicación relativa. Pero básicamente es así, cuando produce infertilidad o sangrado, ¿no? Cuando son sintomáticos. En este caso, este sangrado, este es un aumento del volumen menstrual, un dato inespecífico, no me refiere en realidad si es profuso o no, solo un pequeño aumento, tal así que la hemoglobina es de 12, ¿no? Una hemoglobina normal, y el mioma de 1 centímetro en la cara anterior que no deforma la línea endometrial. Por lo tanto, este mioma no es la causa del sangrado, ya que es un mioma que no llega a la línea endometrial. Por lo tanto, en este caso, la indicación sería observación. Probablemente sea un sangrado disfuncional por un desbalance hormonal, ¿no? Porque acá en todas las alternativas me hablan de miomectomía, como que si este mioma fuese la causa del sangrado o de este aumento de sangrado. Y vemos que no, porque este mioma no deforma la línea endometrial. Mujer de 35 años con antecedente de 2 hermanas histerectomizadas. Al examen presenta un tumor pélvico de 20 centímetros. ¿Cuál es el diagnóstico? Bien, los miomas tienen algunos factores de riesgo, ¿no? Como por ejemplo la raza, ¿no? Más frecuente en la raza negra, afroamericana. Otro, la edad, de los 35 y los 50 años es más frecuente. Otro es la obesidad, la nuliparidad y un dato que es bastante importante y con mucho peso es el antecedente familiar o el factor hereditario. Es más frecuente los miomas en mujeres con antecedentes de madre o hermanas con miomas. Y aquí me da un dato. Con hermanas histerectomizadas. Ahora, no me dicen cuál fue la causa de la histerectomía, ¿no? Pero a nivel general, la causa más frecuente de histerectomías a nivel mundial son los miomas. Por lo tanto, aquí debo yo deducir este dato, que la paciente tiene antecedentes familiares de miomas, ¿no? Por sus hermanas. Tiene la edad en la cual es más frecuente los miomas y tiene un tumor pélvico de 20 centímetros, ¿no? Entonces, cáncer de ovario, pensar a esta edad es un poco jalado de los pelos. Sí lo hay, pero no es lo frecuente, ¿no? Miomatosis uterina es lo más probable. Tumor de ovario, esta clave se cancela con esta, porque son lo mismo. Por lo tanto, no sería ninguna de estas dos. Endometriosis, no me hablan de dolor, no me hablan de infertilidad.
Por lo tanto, esta clave no la considero. Por lo tanto, acá la clave correcta es miomatosis uterina. Llega a consulta una mujer de 34 años quien refiere que presenta sangrado tipo menorragia, asociado a dolor pélvico cíclico. Al examen físico se evidencia aumento del volumen del útero con superficie homogénea lisa. ¿Cuál es la sospecha diagnóstica? 34 años, está en la edad de los miomas, asociado a dolor pélvico cíclico. Hay un dato importante que lo vamos a ver ahora. Y al examen se ve un aumento del volumen del útero con una superficie homogénea y lisa. ¿Cuál es la sospecha diagnóstica? Entonces, mioma abortado no sería, porque el mioma abortado es un mioma cervical, ¿no? Que se evidencia que protruye por el canal cervical y sale por el canal vaginal. Hiperplasia endometrial. La hiperplasia endometrial no me produce aumento del volumen del útero. Mioma submucoso, el crecimiento es para la cavidad intrauterina, no me produce normalmente aumento del volumen del útero, ¿no? Y mioma subseroso tampoco me produce este incremento. Aquí la alternativa es la adenomiosis. ¿Qué es la adenomiosis? La adenomiosis es la presencia de tejido endometrial funcionante, dentro del miometrio. Entonces, crece una tumoración en el miometrio a expensas de tejido endometrial, a eso se le llama adenomioma. Y una característica importante con la cual yo voy a diferenciar de un mioma es que el adenomioma siempre está dentro de un contexto de una endometriosis y como tal va a haber siempre este dato, dolor pélvico cíclico. Los miomas no suelen presentar dolor pélvico cíclico, los adenomiomas sí, ya que son tejidos endometriales funcionantes dentro del miometrio, ¿no? Por lo tanto, cada vez que yo tenga un dato de dolor pélvico cíclico, infertilidad y aumento del volumen uterino, debo de pensar como primera alternativa adenomioma. Paciente mujer de 55 años, quien hace 5 años que no menstrua, pero que ahora presenta sangrado leve e intermitente, de probable origen endometrial. Se le realiza una ecografía donde definen un engrosamiento endometrial, ya, sangrado posmenopáusico con engrosamiento endometrial. ¿Cuál es el siguiente paso? A ojo cerrado, todo sangrado posmenopáusico, ¿sí? Y sobre todo que tenga engrosamiento endometrial, va a un legrado biópsico fraccionado. ¿Qué significa un legrado biópsico fraccionado? Que se saca muestra del endometrio y se saca muestra del endocervix fraccionado, ¿sí? Este es el tratamiento de elección en todo sangrado uterino posmenopáusico. Ahora, la alternativa que me haría cancelar este legrado biópsico fraccionado sería si me hubieran puesto histeroscopía. Biopsia por vía histeroscópica. Ahí sí hubiera marcado histeroscopía, pero aquí no hay esa alternativa, por lo tanto el legrado biópsico es la opción en esta paciente. Nulípara de 38 años, de raza negra, joven, raza negra, fumadora, índice de masa corporal 35, con antecedentes de 2 hermanas histerectomizadas, lo mismo que en la anterior pregunta, y presenta un sangrado vaginal moderado, tiene un tumor abdominopélvico de 20 centímetros. ¿Cuál es el principal factor de riesgo para la leiomiomatosis? Bueno, este es un factor de riesgo, raza negra es un factor de riesgo, este también es un factor de riesgo, pero más que todo es en pacientes con obesidad mórbida, ¿no? Mayor de 40, IMS de 40. Este factor de riesgo es importante. 2 hermanas histerectomizadas. A nivel general, la causa más frecuente de histerectomías es la miomatosis. Por lo tanto, en esta paciente el factor de riesgo más importante es el antecedente familiar, el antecedente hereditario. Esta es la alternativa. Cuando se revisa sobre los factores de riesgo, ¿cuál tiene más peso como factor de riesgo para miomatosis? No hay una literatura clara en cuál de estos factores de riesgo es más importante, pero sí el factor hereditario se ve con mayor frecuencia en las pacientes con miomatosis uterina.